Listo. Un favorzote, ¿me pueden decir si se escucha lo que estoy hablando? Ah, perfecto. Sí. Muchas gracias. Gracias, Diana. Muchas gracias. Nomás es para no sentirme así solito. Bueno, la clase pasada vimos algunas características de lo que son las sociedades mercantiles. En particular, vimos la definición que tiene la Constitución respecto a la libertad de asociarnos. En este caso, eh, tenemos muchas libertades de asociación. Podemos hacerlo de forma pacífica para expresar nuestro sentir, quizás, algún, ¿cómo lo puedo decir? Alguna idea y entre esas cuestiones también tenemos la posibilidad de juntarnos para lograr una lograr algún objetivo, algún proyecto. Puede ser en materia civil o puede ser en materia mercantil, como es nuestro caso. Recuerden que para que sea mercantil tienen que ser actividades cotidianas que sirvan como sustento a la persona para eh, bueno, realizando estas actividades, esta especulación logre o permita que las personas puedan subsistir de manera cotidiana, ¿ok? Como nos señala en el Código de Comercio. Vimos tanto la Constitución, algunos elementos, no me metí mucho a los mismos porque vamos a irlo desfragmentando en cada una de las asociaciones. Cada una aportan algo novedoso o las características que tienen se van juntando o se van relacionando entre sí. Por lo tanto, vamos a ver algunos elementos, tanto ya sea a nombre colectivo, hasta las sociedades anónimas, en donde se van a ir ya estructurando todos y cada una de las sociedades. No me meto en generalidades ahorita porque posteriormente lo vamos a ver. ¿Ok? Bueno, dentro de las sociedades nos vamos a encontrar con lo que es la sociedad en nombre colectivo. Esta tiene una característica muy particular. Es la primera que se realiza a través de estos nuevos sistemas. Recuerden que habíamos hablado sobre la creación del derecho mercantil en la Edad Media Baja, es decir, entre los 1000 y 1500, y en estas fechas se empezaron a conformar algunos gremios los cuales se focalizaban en alguna actividad particular en el comercio, en la materia mercantil. Y conforme se iban especializando, pues algunas familias también lo hacían. El papá era herrero, al final los hijos eran herreros, los nietos eran herreros, y si se fijan, se va haciendo como una tradición familiar. ¿Qué sucede? El nombre de este tipo de sociedades era lo más respetado. Ustedes actualmente, si lo revisan, hay algunas sociedades que si no existiera el nombre, el apellido, generalmente lo ponemos así, si no existiera algún apellido, no compraríamos a lo mejor algún producto. O bien lo podemos relacionar el nombre con alguna sociedad. Digo, aquí en Aguascalientes, y no quiero hacer promoción, pero tenemos varias sociedades que tienen características o tienen como sus características un apellido o algún elemento, una denominación, llámese nombre, muy peculiar. Torres Corso, si ustedes escuchan esa palabra, luego, bueno, en lo particular sí, porque tiene una cancioncita que, cómo pega. Esa, eh, ese tipo bueno, esa sociedad la voy a relacionar con lo que son los autos. Al igual, Herrera, creo que había uno así, que también lo vamos a vincular con los autos.
Así también pasaba en esas fechas, bueno, en esas épocas, el nombre de una persona, luego lo identificábamos con alguna actividad artesanal o comercial. Posteriormente, conforme se iba creciendo la familia, cada uno por separado generaban ese tipo de actividades. Las personas lo identificaban con el nombre o apellido, con la familia, y la familia se empezaba a fortalecer en ese giro comercial. Por eso, ahorita vamos a ver que en el nombre colectivo, eh, no digo que sean ventajosos, pero tienen algunos elementos en donde apoya o se apoya en un socio en particular y todo lo demás se va distribuyendo entre los demás miembros de esta sociedad a nombre colectivo. ¿Por qué? Porque desde un inicio era el papá, los hermanos, o bien puede ser los hijos y los hermanos o nietos que se dedicaban a esta actividad. Y también tiene ciertas especialidad, por decirlo de una manera, especificidad, porque eh, lo que va a provocar o lo que va a atender este tipo de sociedades es de que vamos a hacerlos responsables. Como el nombre es el plus de esta sociedad, también el nombre puede ser lo que perjudica a la misma. ¿Por qué? Puede ser de que en algún momento dado... Sí, bueno. Sí. ¿Alguien tiene abierto el... perfecto. Ya lo quitaron. Perfectísimo. Ya me fui. Así como el nombre es como que la pauta principal para reconocer a este giro, también le puede perjudicar. ¿Cuántas veces hemos visto una sociedad que lo identificamos con una persona y luego decimos que es mal su producto o es mala la forma de prestar su servicio? También tiene esos bemoles. Pero en grandes rasgos, este tipo de sociedades se empezaron a formar de esta manera. Actualmente tiene otras características porque estamos hablando de que ya pasaron alrededor de 1000 años. Digo, creo que debió haber habido alguna característica que se modificó o se transformó. En este caso, nuestra super ley de 1939 recopila las características de ciertas sociedades. Lamentablemente, nos ha faltado algún tipo de reforma al respecto porque tenemos incluso algunas peculiaridades que vamos a ver en su momento, en donde tiene características que son anacrónicas, es decir, ni siquiera podrían utilizarse actualmente, como el caso de los famosos 99 años. O sea, ya actualmente ese tipo de características de una sociedad, pues no es, vamos, no tiene razón de ser. En este caso, las sociedades de nombre colectivo es un tipo de acuerdo sobre la forma de manejar el capital entre los socios. Si existe un negocio familiar, pues ahí entre ellos se van a ir distribuyendo las responsabilidades de cómo es que se va a llevar esta sociedad. Por eso les pido de que vean este tipo de sociedades como si fuera un negocio familiar. Así nos vamos a dar cuenta y vamos a darle entendimiento el porqué de ciertas cosas. Este tipo de sociedades, bueno, están establecidos en el capítulo segundo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, repito, de 1939. La última reforma fue en el año 2009, pues, así que muy actualizada no creo que sea, y ustedes lo pueden constatar. Pero en este caso, los socios son responsables por todos los demás, bueno, son responsables de todas las actividades que se realicen en esta sociedad, tanto en forma subsidiaria y forma solidaria. Es decir, que van a ir contra todos. ¿Por qué? Porque
repito, es correspondiente, o este tipo de sociedades correspondía a una familia. No era posible de que se escindiera las responsabilidades, porque al final de cuentas, si alguien debía en la familia, pues todos tenían que pagar. ¿Por qué? Así, pues así era en su momento. Esa era la forma ética dentro de esa sociedad comercial en aquella época. La palabra, el nombre, era lo que más respondía en su momento. Actualmente, pues prácticamente está en desuso si no es un negocio familiar. A pesar de esto, bueno, el capítulo señala que algunos socios podrán tener alguna responsabilidad más limitada, pero tiene que estar establecido en el propio contrato, en particular en las cláusulas, pero repito, tiene que ser de forma muy particular, de algunas características que esa modificación no provoque la falta de pago por parte de la sociedad. De lo contrario, si se pone en el clausulado que habrá una responsabilidad limitada, se va a tener que suprimir, porque la naturaleza de esta sociedad simple y sencillamente es distinta. Es decir, todos tienen que responder porque así está establecido. Si no, estaríamos hablando de otro tipo de sociedad, como una de responsabilidad limitada. Bueno, ¿cuáles son las características de esta sociedad a nombre colectivo? Tiene unas, bueno, aquí lo repetí, tiene como un mínimo de esta sociedad, es de dos socios. Puede ser el padre e hijo, dos hermanos, abuelo y nieto. Si se fijan, es muy simple, muy fácil de realizar, precisamente porque corresponde a un ámbito más íntimo, más familiar. Los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento del resto. Cuando han visto de que un hermano deje el negocio por otras cosas. Asimismo, para modificar el contrato de la sociedad en nombre colectivo, todos los socios deben estar de acuerdo, a menos que se haya acordado que solo se requiera del consentimiento de la mayoría. Vuelvan a ver como si fuera una familia. Muy buenas tardes, Cristina. Eh, Resulta de ser de que en ocasiones el papá y la mamá son los que tienen, o son los que tienen pues gran parte de las aportaciones de esa sociedad, y por lo tanto ellos deciden. No sé si vieron, creo que había una que se llamaba Las Flores, algo así, no me acuerdo, era de Netflix, en donde la mamá era la matriarca que organizaba a sus hijos respecto a bueno, en este caso sí era una florería. Así también es el papá o la mamá las que ejercen el dominio respecto a los demás socios, o bien el abuelo sobre los hijos y los nietos. ¿Ok? Ok. Adiós. Voy. En las sociedades de nombre colectivo existen dos tipos de socios: los socios industriales, o que aportan su trabajo y perciben un sueldo, y los socios capitalistas, que aportan el capital monetario. Ahorita lo voy a explicar. También las aportaciones en cada uno de estos socios puede ser mediante dinero, bienes o trabajo. Hay algunos que tienen el conocimiento particular de la actividad y van a ofrecer solamente la parte intelectual. Otros van a aportar lo que es lo monetario, el dinero, o bien puede ser de que trabajen o aporten lo que son prestaciones de servicios. A lo mejor tienen el conocimiento de cómo administrar la sociedad, y eso es lo que está aportando. Los socios no podrán dedicarse a otro negocio que sean similares al objeto de la sociedad en nombre colectivo. ¿Por qué? Volvemos a la parte de la familia, y resulta de ser que la oveja negra ya quiere salirse de la sociedad y generar su propia sociedad. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí está siendo desleal a la familia, o en este caso al grupo generador de este tipo de sociedades. Por lo tanto, se hace como una especie de castigo a las personas que
teniendo el cómo realizar este tipo de trabajos o este tipo de negocios, quieran hacerlo de forma separada. Es muy castigado, tanto en la sociedad como en la propia ley mercantil, por cuestiones históricas y también por cuestiones de ética y moral. Recuerden que este está muy apegado a la familia y pues pasó, digo, por algo lo están poniendo o lo puso el legislador en los artículos. La administración estará a cargo de uno o varios administradores que podrán ser socios o personas ajenas a la sociedad. Repito, enfóquense como si fuera un negocio familiar. Cuando el administrador sea un socio y se haya estipulado en el contrato social que no puede ser depuesto, solo podrá ser removido jurídicamente por dolo, culpa o inhabilidad. Perdón. Eh, Se debe disponer de una reserva económica consistente en un ahorro de por lo menos el 5% de las utilidades generadas anualmente hasta llegar a un monto igual a la suma de la quinta parte de la capital social. Es decir, si tenemos el 100 pesos, tendremos que estar ahorrando el 5% de lo que estemos obteniendo hasta en tanto lleguemos al 20% de la capital social. ¿Por qué? Porque en ocasiones, pues algunas sociedades mercantiles, pues pueden llegar a la quiebra. Y cuando llegan a la quiebra o tienen algún tipo de deuda, tienen que tener un respaldo, tanto para pagar las deudas como también para pagarle a sus trabajadores. Recuerden que tenemos a sus auxiliares del comerciante. Dentro de los socios que se encuentran en este tipo de sociedades, vamos a encontrar los capitalistas y los industriales. Ya vimos algo genérico hace poquito. Los socios capitalistas son aquellos que aportan dinero a una sociedad mercantil con el objeto de participar en las ganancias futuras. Es decir, si cada uno aportó 20,000 pesos, esos 20,000 pesos tienen que ajustarse al porcentaje que le toca dentro de la partición de la sociedad y posteriormente o de forma anual se le va a estar dando una ganancia o una utilidad equiparable a lo que aportó. Si alguien aportó más 30,000 o 40,000 pesos, se le va a ir agregando o se le va a ir sumando conforme en proporción a los demás socios. Asimismo, los socios capitalistas, de acuerdo al artículo 16, fracción primera de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la distribución de sus ganancias y pérdidas se hará proporcionalmente a sus aportaciones. Digo, al final de cuentas, vamos a ver de que si fueron 100 pesos lo que se distribuyeron, al final de cuentas, lo que va a pasar es de que si cada uno, si la persona que aportó más, es decir, el 30%, pues si tiene alguna deuda, va a equivaler el 30% de la aportación. Y cada uno va a estar distribuido en la deuda, todos van a tener que pagar, pero unos van a pagar más que otros dependiendo del porcentaje de ganancias que tenga en esa sociedad. Los socios industriales, por otra parte, son aquellos que aportan trabajos al fondo común de la sociedad, brindan servicios personales y por esta razón se les reconoce una parte del capital social de la entidad. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor yo ya no puedo aportar o generamos dentro de esta familia, yo no tengo el dinero, pero trabajé y me volví experto en la fabricación de bienes muebles, como en carpintería, por ejemplo, un mueble, y sé cómo, tengo una técnica para poderla desarrollar, pero necesito el dinero. Yo voy a aportar la parte industrial, la parte, ¿cómo se llama? El cómo hacer ese tipo de muebles y ustedes me van a aportar, bueno, los demás socios me van a aportar una cantidad de dinero para poderlo distribuir. A lo mejor otra persona no, tampoco tiene dinero, pero puede administrarlo y así sucesivamente. Cada uno va a aportar algo a esa sociedad y se va a dar una proporción, se va a tasar el conocimiento que se está aportando respecto a el capital que se está conformando. A lo mejor yo tengo una patente que cuesta 3 millones de pesos, es un ejemplo,
pero nada más tengo la patente. Yo no tengo forma de aportar alguna cantidad de dinero. Entonces, se suma y esa aportación que dio de la patente le van a dar una tasa, lo van a tasar de tal manera de que equivalga algo a la sociedad mercantil que se está generando. ¿Ok? Bueno, la participación de los socios industriales es de gran importancia, como ya bien les decía, puesto que en ocasiones son quienes tienen el conocimiento, las habilidades y competencias para realizar los trabajos que permitan a la sociedad obtener ingresos. Ellos saben cómo, pero no tienen el dinero. Necesitan a alguien que les permita hacer patente o realidad lo que se está pidiendo y generar riqueza. Es por ello que tienen derecho a participar en las utilidades, ganancias o rendimientos que obtenga el negocio, aun cuando su aportación no hubiese sido de dinero. De acuerdo con lo anterior y la Ley General de Sociedades Mercantiles, esta va a describir que no me vi, salvo pacto en contrario, que los socios capitalistas se les va a dar en proporción a sus aportaciones y a los socios industriales de la mitad de las ganancias. ¿Por qué? Porque son los que están creando, están generando esa sociedad y por lo tanto tienen ese privilegio. De lo contrario, o si son varias personas las que están, varios socios que están aportando algo a la propia sociedad, esa mitad se va a distribuir entre todos de forma igualitaria. A diferencia de los socios capitalistas, no reportarán las pérdidas, pero igualmente en caso de no existir utilidades en la sociedad, no tendrán algún tipo de remuneración. Solamente, como bien también señala aquí, pueden percibir, por ejemplo, si soy el administrador, pues no voy a esperarme hasta que llegue el año para que me den algún tipo de utilidad, porque al final de cuentas, pues no digo que me voy a morir de hambre, pero sí, no voy a tener algún tipo de problema. En el propio contrato, si el socio industrial es el encargado de administrar la sociedad, pues se puede fijar alguna especie de retribución que lo podemos asimilar a un tipo de salario. Lo que perciban los socios industriales por alimentos se deberá computar en los balances anuales a cuenta de utilidades. Al final, si lo que le pagamos a esta persona fueron, no sé, 100,000 pesos, es un ejemplo, bueno, y si las utilidades correspondieron a él le tenían que tocar, no sé, 300,000 pesos, le restan los 100 pesos y le vas a agregarle los 200,000 pesos. Y así sucesivamente, dependiendo de cómo estén las utilidades para esa sociedad. ¿Cómo se forma la razón social de una sociedad a nombre colectivo? El nombre colectivo se formará con el nombre de una o más socios y cuando en ella no figuren todos los socios, se va a añadir lo de compañía y compañía. No sé, lo que les comentaba hace poquito. López y González, esa era otra. López y González, a lo mejor son dos socios, que uno se llamaba Hernández y el otro se llamaba López, y por eso lo juntaron. Es un ejemplo, no sé si realmente sean sus nombres y si todavía existan o estén con esa sociedad. O bien, repito, con el de, ay, ¿cómo sí, se llamaban las Flores o Flores, era porque el apellido se llamaba Flores y casualmente el nombre ¿cómo se llama? De la empresa, pues también se llamaba Flores. Entonces, esas características son porque se trata de una sociedad en nombre colectivo. En ocasiones, cuando hay una gran cantidad de socios y para mencionarlos a todos, pues no es posible o es muy largo, se podrá sustituir por las palabras y compañía, que generalmente son aquellas personas que se van agregando. Si lo vemos en materia de un negocio familiar, puede ser de que pues todos se llamen Casarín, y por lo tanto nada más se pone el apellido Casarín. Pero resulta ser de que se agrega ya sea el cuñado, el yerno, el suegro, etc. Entonces, como empieza a haber varias personas, pues le ponemos y compañía. Si no es un negocio familiar y quieren hacer este tipo de sociedades, pues solamente se van
agregando este equivalente de compañía para que, para que estén representados. Pero recuerden que este tipo de sociedades son por el renombre o por el nombre de la persona quien lo está fundando. Por eso es muy importante de que, por ejemplo, como les decía ahorita, si pongo una empresa que se llama Casarín, pues ese quién es, o sea, no tiene alguna relevancia, pero si le pongo Slim, pues luego me va a enfocar un empresario multimillonario o en una persona que tiene mucho más renombre que un servidor. ¿Ok? Asimismo, cuando la razón social de la sociedad de nombre colectivo sea una que haya servido a otro cuyos derechos y obligaciones se haya transferido a la nueva, se deberá agregar a la denominación social la palabra sucesores. Es decir, si se fijan, puede ser de que desaparece la compañía inicial, pero resulta ser de que son sus hijos o los nietos los que están siguiendo, pero con otras características de esa sociedad. Le vamos a poner sucesores. Si se fijan, ya vamos dándole como un tono más familiar. Por eso les decía al principio de esta explicación, va enfocalizado única y exclusivamente para familias. Hay personas de que se consideran familiares o se unen tanto como familiares que deciden hacer este tipo de sociedades. Pero para eso también pueden utilizar otro tipo de sociedades mercantiles. Para poder solicitar la razón social de este negocio es ante el gobierno de México, y deberán hacerlo a través de esta página. Ya lo han hecho un poquito más, más práctico cuando se tratan exclusivamente de este tipo de sociedades. Solamente lo único que van a necesitar es la firma electrónica y el registro como tal a través del registro de la propiedad y hacia el registro de la propiedad. ¿Qué modalidades puede tener las sociedades en nombre colectivo? Para empezar, no más. O sea, solamente es nombre colectivo y se acabó. No puede ser de capital variable, no puede ser de responsabilidad limitada, ni de otra forma. ¿Por qué? Porque las características que tienen estas sociedades son exclusivamente a socios donde todos tienen responsabilidad al momento de tener algún tipo de deuda. Y lo vamos a identificar siempre con las siglas SNNC o las siglas SNNC y el nombre completo de los socios, bueno, el apellido de los socios, es decir, López y González SNNC o Casarín SNNC y todas las características que les había comentado. Aquí hay dos tipos de asambleas. Bueno, la asamblea va a ser el órgano mayor administrativo, el cual va a decidir cómo va a ser la forma en que se va a llevar a cabo la administración cada año o la forma en que se vean los resultados. Las podemos ver de manera de como asambleas ordinarias o extraordinarias. Cuando se tratan de asambleas ordinarias, se deberá conformar al menos una vez al año. Eso es de fuerza, una vez al año dentro de los 4 meses que siga la cláusula del ejercicio social. Es decir, si empiezan en enero, febrero, marzo, abril. En abril lo tendríamos que hacer esa reunión. Generalmente se establecen posterior al ejercicio fiscal, bueno, a la declaración fiscal, para que al momento de que ya se pague, ya se tenga ya el dinero ya no puedo decirlo neto, pero ya sin los impuestos, que ya sea prácticamente cuáles son las utilidades, a partir de allí se puede empezar a hacer las asambleas para hacer la distribución. Si se fijan, cuando se habla de utilidades, siempre están fechadas en el mes de mayo. Ustedes, bueno, en las empresas, cuando se habla de utilidades, siempre está establecido para que se haga la repartición en los trabajadores al mes de mayo, precisamente porque ya terminó
el plazo para la declaración fiscal a través del SAT. O también pueden ser las asambleas extraordinarias que normalmente se celebran una sola vez al año y es la encargada de tratar asuntos administrativos como los referentes al aumento o reducción de capital social, las prórrogas, transformaciones, fusiones o disoluciones de la sociedad, cuando sean así tan importantes que se necesite generar este tipo de asambleas. O bien emisión de bonos o todos los asuntos que por contrato social requieran la presencia de los socios para su deliberación, como por ejemplo agregar a una persona más a la sociedad. En las sociedades en nombre colectivo, ningún socio podrá concedérsele a un extraño la participación en la empresa. Si se fijan, hablamos de extraño. ¿Por qué? Porque tiene que ser un núcleo familiar. Ya cuando llega otra persona, ustedes, cuando llega alguien extraño a su familia, pues como que no lo ven en principio de cuentas con toda la confianza. Así también, cuando hay alguien que va a agregarse a la sociedad, no está muy bien, en principio hay como reservas y después a lo mejor tendrán razón o a lo mejor fue algo mucho mejor que llegara esta persona o este socio. Asimismo, cuando no existen nexos familiares, suele estar integrados por 3 o 4 socios, contribuyendo cada uno con su esfuerzo económico para conseguir que la empresa progrese. En ocasiones, si no es familiar y ustedes son muy amigos, o sea, son personas que cada una va aportando algún elemento tan importante que no pretenden o no quieren que otras personas lleguen a esa sociedad. Entonces solamente le estaremos estableciendo con ese grupo tan reducido como ustedes lo determinen. Por eso, lo máximo, digo, como mínimo necesitas a 2 personas. Las sociedades a nombre colectivo necesitan que al menos haya 2 asociados. La ventaja es que haya un mínimo de 2 personas, es que obliga a los socios a participar en las decisiones de la empresa. Entonces, son 2 personas, pues bueno, muy obligatoriamente tienen que estar en la asamblea, de lo contrario, pues no podría funcionar esas asambleas y por lo tanto no funcionaría la sociedad. Por eso, entre más reducido, más va a permitir que haya esa interacción entre los socios para ver asuntos importantes de la sociedad. Este tipo de sociedades es ideal para despachos profesionales, generalmente son los contables, los que, bueno, no contables, son despachos o como agencias empresariales, son agencias comerciales en donde pues, puede ser, ¿cómo lo puedo llamar? No se necesita tantos socios y solamente se necesita mayor conocimiento o conocimiento de la actividad comercial. Y por el otro lado, también está encaminado, repito, a familias. Es decir, que no quieres que haya más gente de las que ustedes quieran que exista en esa sociedad. ¿Ok? ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de sociedades? Pues la primera de ellas es de que no podrán participar en ninguna otra compañía a no ser que tenga la autorización del resto de los socios. ¿Por qué? Estaríamos hablando de una competencia desleal. Asimismo, tampoco podrá comenzar por cuenta propia ni mediante otra persona negocios similares que haya a representar competencia para la sociedad. Digo, si yo estoy haciendo una sociedad de calzado y resulta ser que mi hermano, la oveja negra, quiere también sacar su empresa también de zapatos, pues está viendo ahí un choque de una especie de competencia que quizás su origen sea no sé, un conflicto familiar. Eso está penado por parte bueno, de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la pena como tal es la prohibición de realizar ese tipo de sociedades. También comenzar a realizar una actividad por medio de la sociedad en nombre colectivo implica que los socios tendrán que responder de modo solitario, ilimitado y subsidiariamente de las obligaciones fiscales de la empresa. Por lo tanto, los socios deberán responder con sus propios bienes. Por eso, muy poca gente utiliza este tipo de empresas
porque no está limitado a los bienes de la sociedad, sino que también tienen que aportar, si es que hay una deuda mayor, con sus bienes, con su casa, con sus autos, bueno, en fin, todas sus propiedades, incluyendo o incluyéndolas respecto a, los bienes de las propias sociedad. Obviamente, primero tienen que irse, bueno, generalmente se van con los bienes de los que aportan más, pero generalmente pues son los, dentro de una empresa familiar, pues son los bienes de del abuelo, del papá, que al final de cuentas pues va a haber una repercusión en sus herederos, que en este caso pueden ser los hijos o los nietos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí lo que es las sociedades a nombre colectivo. Ahora vamos a ver lo que son las sociedades en comandita simple. Esta son muy usadas, sobre todo, es una variante de las sociedades a nombre colectivo y sobre todo lo que son los socios. Así como en las sociedades en nombre colectivo estaban los socios capitalistas y los socios industriales, aquí hay una similitud, pero les vamos a poner otro nombre. Son aquellas que bajo una razón social se componen de uno o varios socios comanditados o gestores o generales responsables de la administración de la empresa, incluyendo todas las actividades personales y comerciales, y de uno o varios comanditarios. Dichas acciones comanditadas responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, o nada más los comanditados, de las obligaciones sociales de la empresa. También la componen uno o varios socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones, teniendo así una responsabilidad limitada. ¿Qué es todo esto? Ok, ustedes tienen, bueno, supongamos que tuvieran 1 millón de pesos. Ese 1 millón de pesos, pues lo tienen ya sea en ahorro, en el banco, y resulta de ser de que una persona se les acerca, bueno, no sé, por X o Y circunstancia, ustedes conocen a una persona que tiene un negocio o que quiere emprender un negocio, a lo mejor de hamburguesas, para darle un nombre y apellido. Quiere poner un negocio de hamburguesas, pero que sean varios locales. La persona tiene esa ambición, pero no tiene el dinero. Esa persona sabe cómo hacerle, tiene la receta, bueno, la receta secreta, tiene todo para poderlo generar, excepto el dinero. Y ustedes tienen la posibilidad de invertir, aún que no sepan o no tengan ni idea de lo que es la elaboración de una hamburguesa. Entonces, ustedes van a aportar una cantidad de dinero a esta persona que le vamos a llamar comanditado. Le están dando un comando, lo están comandando, o le están dándole, por eso la palabra, lo están apoyando para que realice una actividad. Es más o menos la idea de esta sociedad. Ustedes no tienen nada, o sea, no saben absolutamente nada de la empresa. No saben, por ejemplo, si hablamos de tecnología, a lo mejor alguien les dice, es que si hacemos este programa o hacemos este aparato, va a innovar en el mundo. Y a lo mejor les pueden explicar, pero ustedes no saben absolutamente nada en lo que está hablando. Ustedes les van a decir, no, mira, toma mi dinero y haz lo que tengas que hacer para que al final del año o en el año ustedes me retribuyas por lo menos con utilidades o por lo menos lo que te pagué para que pueda, pues para que me convenga a mí de seguir apoyándote con esta empresa, con esta sociedad. Es exactamente lo mismo y es lo que se hace o es el porqué de este tipo de sociedades. Hay gente que es experta en comercio, que tiene una idea y la quiere desarrollar, pero no tiene el dinero.
o no tiene los recursos, no tiene un local, no tiene a lo mejor una patente que es indispensable para poder realizar este tipo de actividades. Y los comanditarios son los que tienen el dinero, tienen la patente y se lo van a entregar a esta persona para que genere ganancias, para que realice lo que tenga que realizar y al final de cuentas me pueda retribuir con algún tipo pues de dinero repito, de utilidades. Entonces, también, bueno, la razón social de esta sociedad en comandita simple se forma con los nombres de uno o más asociados comanditados, seguido de la palabra y compañía u otros equivalentes cuando en ella no figure el nombre de todos. Digo, estamos hablando de Casarín, entonces estaríamos hablando Casarín, S.N.C. Además, en esa denominación social se le agregarán las palabras sociedad en comandita. Moisés, bueno, Casarín, sociedad en comandita. Y yo soy como que el líder, bueno, en este caso, en este ejemplo, porque yo tampoco tengo así como que mucho, no soy muy experto en materia mercantil, a lo mejor en derecho sí, pero así como tal en comercio no tengo tantas posibilidades en el mercado, ¿verdad? Pero como ejemplo, lo podríamos poner en sociedad en comandita simple y yo voy a ser el líder de esa sociedad que va a llevar que esta misma se posicione en el comercio, ya sea de México o a nivel internacional, quién sabe. Bueno, ¿cuáles son las características de las sociedades en comandita simple? En principio, es un tipo de sociedad mercantil que se distingue por su naturaleza personal, donde su constitución se basa en que los socios tienen una influencia decisiva. O sea, si yo convenzo, yo soy el comanditado, yo soy el líder, yo tengo que convencer a las otras personas. Y estas están muy chistosas, pero sí. Bueno, más bien es el chiste de este tipo de sociedades en donde eh, yo tengo que convencer a los demás de que me den el dinero, porque si no los convenzo, pues nunca voy a salir de este tipo de sociedades. Y para convencerlos, pues tengo que tener, aparte de un labor de convencimiento, tengo que tener ciertas características. No solamente me dan el dinero así porque sí, sino que tiene que haber un contrato, obviamente, a través de este tipo de sociedades, y tiene que estar reflejado al final de cuentas en algún tipo de utilidad. Puede ser de que no tenga utilidades y ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entre las características generales de las sociedades en comandita simple podemos encontrar que son económicas y sencillas de crear. Son muy económicas. Pueden empezar con 1,500 pesos. O sea, creo que cuesta más caro el registro ante la notaría o el registro de la propiedad que tener algún tipo de este tipo de sociedades, ya que solamente hay que realizar un acuerdo previo sobre la asociación para establecer la responsabilidad general, propiedad y distribución de los beneficios. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores quienes podrán ser socios o persona extraña a ella. Pueden poner como administrador a una persona ajena. A diferencia del nombre colectivo, ahí son muy restrictivos en cuanto a quién será la persona encargada de administrar. Se tiene que establecer un monto de valor de las aportaciones en cada uno de los socios. Si cada uno aportó 20,000 pesos, se tiene que establecer qué fue lo que aportó. En este caso, los 20,000 pesos. La aportación de los socios puede ser en bienes o en industria servicios, lo mismo que pasa con los socios industriales en el nombre colectivo. No se tienen accionistas, eso es muy importante porque existe otra sociedad que se llama comandita por acciones. Además, no se establece un mínimo de capital, pero sí se tendrá que disponer de una reserva que represente el 5% de las utilidades anuales hasta el 20% del capital fijo social, como el mismo ejemplo que se dio en la otra sociedad. Si son 100 pesos, son 5% de cada año hasta llegar al 20%, es decir, los 200 pesos del capital fijo en el ejemplo. ¿Okay? En las sociedades en comandita simple existen dos tipos de socios, como ya hemos hablado.
los socios comanditados son los responsables de las deudas sociales de manera subsidiaria, indefinida y solidariamente. Si yo soy el encargado, o sea, yo fui el que propuso la empresa, yo soy el responsable de todo lo que pase. ¿Qué era lo que anteriormente sucedía y por eso se reguló? Pues había personas que lamentablemente estafaban y lo que hacían era obtener el ingreso, o sea, obtenían el dinero y supuestamente generaban esa empresa y al final pues decían a los socios, no, pues ¿saben qué? Pues lamentablemente no funcionó esto y pues ya perdí su dinero y en este momento pues, lo que pasaba era de que esa persona podía o decía mentiras y se llevaba el dinero. Entonces, para evitar esta situación, se les hace responsables a los comanditados de todas las deudas, de todas las responsabilidades que haya en la sociedad. Si no es así, no estaríamos hablando de una comanditación. Siempre tiene que existir algún responsable, en este caso el comanditado. Y con esta, pues no puedo decir severa, pero sí está muy rígido el castigo. Por eso, una persona bueno, en teoría con estas restricciones, uno pensaría que que se la pensaría dos veces antes de cometer algún tipo de fraude, en teoría, pero pues ya vemos que en algunas ocasiones pues eso no es impedimento. Y también están, bueno, tienen la calidad de comerciante, en este caso, porque es el experto, a diferencia de los otros socios, como tal, los otros socios a lo mejor no tienen idea de lo que están invirtiendo. Bueno, o sea, tienen idea de lo novedoso de ese tipo de comercios, pero no sabe más allá, o sea, no es experto en el comercio. Y son sujetos a la quiebra de manera individual cuando se produzca la cesación de pagos de las sociedades. Estas personas van a ser los responsables. Por el otro lado están los socios comanditarios, que no son responsables ni subsidiarios ni solidariamente de las obligaciones que contraiga la sociedad. Su único riesgo es que si existe una responsabilidad, esta se va a limitar a las aportaciones que ya ha realizado. Es una inversión, es un juego. Acuérdense que hay una especulación en materia mercantil y por lo tanto, si tú inviertes una cantidad de dinero, ese dinero se juega, se arriesga en el comercio y se pierde, pues hasta ahí nada más quedó. Es decir, solamente me voy a limitar a que si yo pagué o invertí 5,000 pesos, lo perdido de los 5,000 pesos es lo que voy a aportar y nada más. No va a tocarse lo que es mis bienes muebles, inmuebles, nada que tenga que ver con la propia sociedad. ¿Ok? La sociedad sin comunidad simple no se puede constituir con una sola persona o socio, porque de nada serviría. Generalmente los socios tienen que tener alguien que tenga la idea y el otro que pueda aportar. O bien los dos pueden aportar, pero uno de ellos es el que tiene, él es el experto en este tipo de actividades. De lo contrario, no estaríamos hablando de una sociedad en comunidad simple, sino a lo mejor una sociedad de responsabilidad limitada. No es unipersonales, estos no pueden ser unipersonales y por ello es imprescindible un mínimo de 2 socios para ser creado. Si no tenemos 2 socios, no podemos generar una comunidad simple. En cambio, pueden tener ilimitado el número de socios. Pueden ser, no dicen en la verdad en la propia Ley General de Sociedades Mercantiles. O sea, mínimo 2, los demás ustedes lo deciden. Obviamente, pues tiene que ser un número de tal grado, de tal magnitud, que sea redituable el tener este tipo de sociedades. ¿Cuál es el procedimiento de constitución de las sociedades en comandita simple? Se fijan, ya estoy agregando algunos elementos para la constitución de sociedades. Bueno, para poder proceder a la constitución de las sociedades en comandita simple, previamente deben de cumplir ciertos requisitos, los cuales, en principio de cuentas, pues es que ya les había comentado, por lo menos 2 socios y tener tanto comanditados como comanditarios. Siempre tiene que haber por lo menos 2 y uno tiene que ser comanditado y el otro comanditario. De lo contrario, estaríamos hablando de otro tipo de sociedades.
Una razón social. El socio que preste su nombre será considerado como el comanditado, el líder de este tipo de sociedades. No existe un mínimo de capital social. Yo les decía ahorita de 1500, no tiene como tal, pero obviamente tiene que ser lo suficiente para que sea mayor al registro en el registro de la propiedad, o sea, lo que te cueste generar el registro y también que se le pueda pagar al notario. Porque de lo contrario, pues de qué chiste tendría tener este tipo de sociedades. Hay algunos que lo utilizan de forma irregular, pero es otra cosa. Sin embargo, por lo menos tiene que tener suficiente capital para poder realizar la actividad que se está presentando en este tipo de sociedades. Tras ello, se procederá a constituir de manera formal la sociedad, lo cual se podrá realizar mediante notario público, lo que les decía. Así, el proceso constitutivo sería, el primero, el proyecto de estudio creado por la Junta de Socios. Si son dos, pues no tenemos tanto problema. La autorización de la Secretaría de Economía para el uso de la razón social, es decir, que alguien más no esté utilizando este tipo de nombres. Protocolización ante el notario público. Los socios deberán comparecer ante el notario para la elaboración de la escritura social, la cual debe contener los datos generales y los socios previstos en el artículo del 6º y 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, e inscripción en el Registro Público de Comercio. Pasaremos ahora a lo que son las sociedades de responsabilidad limitada. Esta es como la esencia de todas las sociedades actuales comerciales. Es decir, esta es la que más se utiliza por la simpleza de la conformación de este tipo de sociedades, uno, y dos, no es tan restringida como pasa con las anteriores sociedades. Cuando se trataba de nombre colectivo, pues era familia. En este caso, no necesariamente tiene que ser familia, sino que pueden ser personas que quieran invertir en este tipo de sociedades. O la comandita simple, donde los socios, uno es experto y el otro no, o bien los dos son expertos. Aquí en particular, todos tienen una responsabilidad limitada, como su nombre lo indica, en cuanto a la aportación realizada a la empresa o a la sociedad. Bueno, como decía, es uno de los tipos de sociedades mercantiles más empleadas para crear pequeñas y medianas empresas. Una de las famosas pymes que prácticamente ya no existen como tal aquí en nuestro país. Debido a su flexible regulación, se constituyen como un mínimo de 2 socios y un máximo de 50. Aquí hay un límite a diferencia de las anteriores, y sobre todo en materia de sociedades anónimas, que solamente estarán obligados al pago de sus aportaciones. Digo, una sociedad mayor a 50 miembros o socios, es un poco complicado, por ejemplo, llevar a cabo algún tipo de asamblea que no tenga algo de fricción, pues, de un conflicto de ideas. Entonces, pasados los 50 socios, híjole, estaría muy complicado abordar un tema y sobre todo tomar algún tipo de decisión. A diferencia de los otros, en donde digo, si son 2 o 20 personas, bueno, 20 serían bastantitas, pero 20 o menos de 50, pues podría haber algún tipo de flexibilidad en cuanto a propuestas y sobre todo para poder llevar el rumbo de esa sociedad. El capital social, perdón, se conforma con las aportaciones de los socios, que no tienen por qué ser en dinero. Ya les habíamos comentado de que puede ser a través de aportaciones intelectuales o pueden ser aportaciones en especie. Bueno, como decía, puede ser en activos de utilidad para la empresa, como maquinaria, equipos de oficina, transportes, inventarios de producción determinada, etc. Repito, es la esencia del artículo constitucional, bueno, del precepto constitucional, en donde cada uno a lo mejor aporta algo a una sociedad y ese algo
hacen que se vuelva grande la empresa y pueda hacer algo importante en las actividades de comercio. Las partes sociales no están representadas por títulos negociables, esa es otra cosa. Si son 50 socios, son solamente los 50 socios. No se puede, y son nominales, es decir, que si tienen voz y voto en la asamblea, se tiene que hacer a través de la parte social, no a través de acciones, ni órdenes al portador. Tiene que ser la persona, tiene que estar allí la persona, porque el que importa no es el documento como tal, sino la persona que la persona se encuentre en este tipo de asambleas. Y solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que se establezca en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Aquí, repito, se busca que el socio se encuentre para que revise o sepa cómo está yendo ¿cómo se llama? La empresa. Si ustedes, bueno, ahorita que está muy de moda, si vieron la novela de Betty la Fea, cuando, bueno, es muy familiar, pero se fijan, existen otras personas que pueden entrar a esa sociedad, entonces podemos hablar que es una sociedad de responsabilidad limitada, en donde sí o sí tienen que estar los socios en esa empresa para tomar algún tipo de decisión. No se acuerdan, bueno, quienes vieron esa novela, cada vez que se reunían los socios, tenían que estar presentes, es decir, tenían que estar allí, porque ellos tenían que determinar cuál era el rumbo de la situación de la empresa. ¿Ok? La razón o denominación social deberá ir seguido de las palabras sociedad en responsabilidad limitada o sus abreviaturas, que conocemos SDRL. El omitir este requisito es obligatorio, ojo, es muy obligatorio, bueno, no sé qué tan obligatorio sea el muy, pero para que quede claro, si se omite el poner SDRL, los socios van a ser responsables de modo ilimitado. Por eso es muy importante, aquí sí, el nombre importa y sobre todo las siglas de presentarlo. Si no está señalado SDRL, estaríamos hablando de que por la peculiaridad se podría entender de que se trata de un nombre colectivo y por lo tanto van a ser responsables ilimitadas, subsidiaria y solidariamente porque se va a convertir esto en nombre colectivo. Asimismo, aquellos que quieran constituir una sociedad limitada con una denominación social concreta, deberá primero conseguir una autorización de uso emitida por la Secretaría de Economía. Repito, esto es para definir el nombre. En ocasiones ya hay alguien que esté utilizando este tipo de nombres y por lo tanto, este nombre en particular, y por lo tanto tenemos que tener el visto bueno por la Secretaría de Economía para poderlo implementar. Los socios en las sociedades de responsabilidad limitada se pueden constituir de 2 o más socios, con un máximo de 50, como ya lo había comentado. En caso que se desee tener más socios, se deberá elegir otro tipo de sociedad. No pueden ser más de 50 socios. Es el límite. No podemos hablar de una sociedad limitada porque, repito, la forma, las características de este tipo de sociedades va a implicar que vamos, el hecho de que sean más de 50, la forma de dirigir esta sociedad va a ser distinta a la de una sociedad anónima. ¿Okay? Los socios podrán ser tanto personas físicas, cualquier persona mayor de edad, como personas jurídicas o morales, cualquier sociedad establecida bajo los requerimientos que dicta la ley. Un socio puede ser, no sé, estaría hablando de, por ejemplo, Moisés, perdón, Moisés Asociados, es que estaba buscando otro tipo de sociedades, pero puede ser otra sociedad moral que podría representar a uno de sus miembros de este tipo de sociedades. Asimismo, cada socio será propietario de una parte de la sociedad, son partes sociales. No hay acciones,
y son partes sociales, y esta será representada por partes sociales. Me adelanté. Una parte social es la fracción de la sociedad que acredita a su titular la propiedad de una porción de esta. Si es el 100%, eh, y establecemos cuál es el capital social, también de 100,000 pesos, si yo aporté 40,000 pesos, voy a tener una parte social equivalente al 40%. Los socios serán responsables de las operaciones de la sociedad hasta el monto de igual valor a las aportaciones realizadas. Ahí todos tendrán, la posibilidad de que si existe alguna deuda o bien queda en quiebra esta sociedad, su aportación va a ser única y exclusivamente a la que establece el monto que aportó desde un principio. Si fueron 40,000 pesos, pues 40,000 pesos va a ser no puedo decir sanción, pero volvamos a lo que les comentaba. Cuando aportamos algo a una sociedad, no diría que es un juego, pero sí es una especulación. Así como ustedes tienen la posibilidad de ganar, también tienen la posibilidad de perder. Pero aquí lo que pierdes va a ser únicamente lo que está establecido en el monto que ustedes aportaron. De lo contrario, sería injusto, porque ese fue lo que acordaron desde un principio. Obviamente, existen otras responsabilidades por parte de la sociedad o incluso del administrador en caso de que esa empresa haya tenido algún tipo de irregularidad. Si tú haces todas las cosas correctas, puede ser de que fracases. Todos tenemos la posibilidad de fracasar. Una sociedad, así como uno como persona, tenemos la posibilidad y el derecho, no sé ustedes qué opinen, pero tenemos el derecho de equivocarnos, de cometer errores y en este caso, de fracasar en alguna empresa, en alguna idea que presentamos y que a la mera hora no va a funcionar. Tenemos ese derecho y obviamente, como también tenemos la obligación de ser los responsables de vamos, hacernos responsables de ese tipo de fracasos. En este caso, si aporté 40,000 pesos, dicen, ¿sabes qué? Pues bye bye. Al final de cuentas, eso fue lo que tuve lo que propuse y lamentablemente, pues no se dio. En la empresa, todos los bienes, ¿alguien quiere hablar? Perdón. Yo, profesor. Dígame, Alonso. Oiga, por ejemplo, las sociedades cuando, por ejemplo, se puede decir que se desfalcan esas sociedades, que ha habido varios casos y que, bueno, los socios que invirtieron su dinero ahí en esas sociedades, se va el dueño de la empresa, de la sociedad y eso quiso, y ahí, por ejemplo, ¿qué procede? Bueno, me he enterado que, por ejemplo, los socios meten demanda y eso para recuperar su dinero, pero que algunos no lo recuperan y a veces, pues incluso pasan muchísimos años para que les resuelvan el caso. ¿Qué tan factible es, por ejemplo, invertir dinero en ese tipo de sociedades y que no suceda estos casos? Híjole, la garantía, seré sincero, no existe. Digo, No. puede ser de que, no, perdón, quiero empezar así para atender a tu pregunta. No Ajá. puede existir una garantía como tal porque estamos hablando de materia mercantil. Ajá. Pero, en materia, cuando existe una acción, esa acción tiene varias materias. Estamos hablando de materia civil. Bueno, una acción, yo cuando cometo algún hecho, bueno, en este caso un acto, las consecuencias pueden derivar de varias materias. Es materia civil, mercantil y en este caso estaríamos hablando de materia penal. ¿Por qué se hace esa diferenciación? En materia civil puede haber un daño particular a un bien de una persona civil.
Es decir, puede ser, hay un daño en la persona que pudo haberle ocasionado algún deterioro, por decirlo de una manera, a su patrimonio. Entonces, hay una parte, bueno, ahí hay una situación. La otra sería en materia mercantil. Ustedes, cuando invierten, pueden ser de que ganen o pierdan. En este caso, si se cumplieron con las normas que establece la ley, o en este caso el comercio, se cumplieron a cabalidad, pues la pérdida va a establecerse única y exclusivamente en materia con la aportación que realizaron. De otra cosa muy distinta sería en materia penal. Si no se cumplieron las normas mercantiles y encuadra en un tipo penal específico, esas personas que cometieron ese delito, bueno, que probablemente cometieron ese delito, van a tener que responder tanto materia civil, de reparación de daños, materia mercantil, recuperar la aportación mercantil y van a ser sancionados con la privación de la libertad. Si te fijas, eh, eh, es como que esa, no tentativa, es como ese escarmiento o lo que fija la ley es decir, ojo, si haces esto, porque ha pasado, vamos, las leyes desgraciadamente no van a priori, van a posteriori, es decir, de que cuando ya pasó, ya es cuando se hacen las modificaciones. No sé si te acuerdas el caso, creo que se llamaba siglo XXI, algo así, no me acuerdo, era como una especie de, ¿vale, perdón? Ay, no te escuché, No, no, perdón. está bien, sí lo escucho. Ok, ok. Había una empresa que hacían como una especie de tanda de carros. En este tipo de empresas, uno aportaba una cantidad de dinero, se volvían socios tipo cooperativa, bueno, pues, espero si lo podemos ver ahorita, si no en la próxima semana, pero aportaban una cantidad de dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Como bien decías, Alfonso, los que eran dueños de esta empresa, lo que hicieron fue obtuvieron todo el dinero y se fueron. ¿Qué fue lo que pasó? No cumplieron con la norma mercantil. Aquí se hacen responsables estas personas. Lamentablemente, por la otra parte, lo que tiene que pasar o lo que pasa es de que pierdes el dinero, o sea, se pierde tienes un monto que invertiste. Si se hizo de forma correcta, que no fue lo que pasó, obviamente, pues lo perdiste y se acabó. Aquí en este caso, cuando hay un fraude por parte de estas personas, la responsabilidad completa, es decir, con el patrimonio del responsable, con sus bienes, va a tener que indemnizar a las otras personas por daños civiles y daños mercantiles. ¿Cuál es la realidad? Perdón por ponerla así tan cruda, pero es que en muchas ocasiones lo que invirtieron estas personas pues no se recuperan porque la otra persona ya no está aquí en México o bien todavía no se le ha demostrado que realizó un tipo penal que es una defraudación. En este caso, hizo todo para que se realizaran actos ilícitos que implicaron la pérdida de la sociedad. Repito, si por alguna razón, a lo mejor puede pasar, porque pasa. Hay empresas nacen y mueren en un día, no sé cuántas aquí en México, pero hay muchísimas. Y eso implican pérdidas y ganancias. Uno que pone su puesto, su puestito, pues invierte 20,000 pesos, 30,000 pesos, lo que ustedes gusten. Y si en el mes o en los 2 meses no se recupera lo que invertiste, muchas veces las personas pues dejan de realizar esa actividad y se perdió. O sea, tienen que tener ustedes como civiles tienen que empezar a tratar estas situaciones como mercantiles. Por eso les decía desde un principio, si van a hacer
yo en lo particular no soy mercantil, o sea, no hago comercio como tal. Ese no es mi vida. Si fuera mi vida el comercio, ni siquiera estaríamos hablando ahorita en este momento. Y quién sabe, a lo mejor no sé si estaría, pues no sé si estaría tan bien como ahorita. Pero me refiero a de que hay una especulación y las personas que pierden lamentablemente su inversión en alguna empresa es porque o se invirtió y no funcionó y pues se pierde, o bien hubo unas personas, como bien decías, que jugaron con esa inocencia o esa ingenuidad con sus socios e hicieron algo ilegal. Ahí tiene que haber una acreditación de esa ilegalidad y al final de cuentas esa persona va a tener que pagarle a todos los demás si se incumplió con las normas tanto mercantiles, civiles y penales. No sé si eso responde a tu pregunta o la amplié. No, sí, sí, muy claro, Perfecto. profesor. Muchísimas gracias. No, hombre, para servirte. Sí, y más que nada la pregunta fue por ese motivo. O sea, como comentaba, hay algunas sociedades que las generan o que los que la organizan o las que invitan a los socios, al último se van con el capital o se lo roban y se pierde, ¿no? Y toda esa Sí, gente se queda, eh, pues, eh, pues sufriendo por el robo, más que nada que les hacen esas personas. sí, hombre. Y lo peor de todo es de que en ocasiones repito, juegan con la ingenuidad y muchas veces con la ilusión. Eh, no juegan igual. Lo he repetido incansablemente, pero muchas ocasiones los comerciantes son expertos, por eso decían, un comerciante es experto, como decían en mi barrio, pues, huelen la oportunidad. Mm. Y nosotros como civiles, hago esa diferenciación precisamente por eso. Por algo hay jueces mercantiles y hay jueces civiles. Hay personas que son expertas en el comercio y entre ellos pues hay esos conflictos. Lamentablemente, nosotros como civiles no podemos, no somos expertos y nos ilusionan. Acuérdense que el comercio en muchas ocasiones es el seducir. Ustedes lo ven en la feria de San Marcos, en los puestecitos, las personas les hablan, les dicen, vengan, aquí tenemos estos productos, los van seduciendo. Así también pasa en este tipo de sociedades. Te dicen, tú inviertes 5,000 pesos y en un mes te garantizo 10,000 pesos. Digo, para empezar, el momento de garantizar no siempre corresponde, no es ético en materia mercantil, como lo vimos al principio, pero, pero lo utilizan, seducen a las otras personas y en algunas ocasiones lo hacen de una forma ilegal, sobre todo pasan ese tipo de situaciones. Bueno, continuando con la clase, un favorcito, Alfonso, ¿le puedes cerrar el micrófono? Sí, sí, es lo que iba a hacer, profesor, perdón. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. No a ti. Eh, Puede ser. Ok. Asimismo, cada socio será propietario de una parte, eso ya lo vimos. Serán responsables, también ya lo vimos. Esto ya. El capital social de las sociedades de responsabilidad limitada. En el momento en que se decide constituir una sociedad limitada, en México se establecerá una capital social mínima. Es decir, esa capital no se puede mover. Si decimos que en nuestro capital social van a ser de 50,000 pesos, 50,000 pesos siempre tienen que estar allí, más aparte el porcentaje que implique de reserva. Es decir, si tenemos 50,000 pesos, lo estamos utilizando. No quiere decir de que se quede inmóvil como tal, sino que toda la infraestructura de la sociedad y todo lo que se invirtió técnicamente o en potencia son los 50,000 pesos. En este caso, lo que se tiene que hacer es ir agregándole, aparte de ese monto, una reserva que vaya solventando algún tipo
pues, de una situación imprevista de deuda por parte de la sociedad mercantil. Y este mismo se va a dividir, si somos 50 personas y esas 50 personas, cada una aportó 1,000 pesos, esos 1,000 pesos van a dividirse en lo que vamos a conocer como partes sociales, las cuales van a representar a cada socio. Es decir, si un socio tiene 5 partes de esta sociedad, implica que aportó 5,000 pesos en el ejemplo que estoy diciendo. Obviamente no estamos hablando de 5,000 pesos, estamos hablando de millones de pesos en algunas empresas. ¿Ok? Y también debiendo de poseer al menos una acción, bueno, aquí le puse acción, es una parte social. Esta deberá pagar al menos el 50% de cada parte social. Es decir, cada aportación debe de tener ese respaldo en el capital social. Si no se puede pagar totalmente el capital social, se tendrá que establecer los términos y condiciones en los que se pagará la parte faltante de este. Asimismo, aquí hay un error en nuestra ley. Bueno, no error como tal. Dice que el capital social mínimo para crear una sociedad de responsabilidad limitada en México es de 3,000 pesos. Esta se sacó de una jurisprudencia. ¿Se acuerdan que les había dicho que la Ley General de Sociedades Mercantiles es desde 1939? Pues resulta de ser de que nunca la han cambiado y dice como mínimo una sociedad mercantil, en este caso una sociedad de responsabilidad limitada, debe tener como mínimo 3 millones de pesos. 3 millones de pesos a lo mejor para algunas empresas con suficiente capital, pues a lo mejor lo podrían tener. Lamentablemente aquí en México no hay algunas empresas que empiezan con 50,000, 100,000 pesos y sería muy, no digo imposible, pero sí sería muy complicado que tengan esos 3 millones de pesos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues hubo inflaciones, pero nunca se cambió en esta norma esa cantidad de dinero. Por lo tanto, a través de criterios por parte de tanto de tribunales de circuito y Suprema Corte, establecieron que no eran 3 millones, sino que eran 3,000 pesos. Obviamente, y actualmente por la inflación, pues también 3 millones de pesos, de 3,000 pesos, pues es prácticamente nada, como el otro que les había comentado, debiendo haber suscrito como mínimo 1,500 pesos, es decir, el 50% al momento de su creación, es decir, que se haya aportado. Al final de cuentas, si el capital decía que tenía que ser 3,000 pesos, por lo menos tiene que estar respaldado en la mitad de dicha capital. ¿Ok? La la Ley General de Sociedades Mercantiles establece un monto para reserva de estas empresas, siendo el 5% como vimos en la sociedad pasada. Es decir, que vamos a ir juntando el 5% de las utilidades cada año hasta juntar el 20% del capital social de la empresa. Es decir, llegar, si estamos hablando de 100 pesos, tenemos que llegar hasta 200 pesos para tener esa reserva. Y siempre tiene que estar ahí. Si es de capital variable, vamos a irlo subiendo o disminuyendo conforme a lo que establezca el monto del capital social. ¿Ok? El contrato social de este tipo de sociedades tiene que tener como mínimo, primero, nombre, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad. Esto va para todos. Por eso les dije que iba a estarles agregando algunas características que implican para cada una de ellas. Un objeto social, razón o denominación social, duración de la sociedad, ya les había comentado que es 99, era como el clásico, aunque ya lo podemos poner en 200 o 300. Digo, no está, sería muy optimista de mi parte, pero recuerden que hay empresas que tienen más de 100. Importe de capital social, exhibición de capital, expresión de aportaciones de cada socio, domicilio fiscal de la sociedad, manera de distribuir las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, importe del fondo de reserva, designación de consejo de vigilancia, es muy importante. Como ya se está manejando más dinero y hay muchos socios, pues no todos pueden estar vigilando lo que se hace en la empresa. Por ello, existe como una especie de consejo de vigilancia o un comité de vigilancia
que va a estar representado por algunos de los socios y van a estar revisando a pie juntillas cómo se está moviendo el dinero en esa sociedad. Recuerden, entre más gente, pues hay más discusión. Entonces necesitamos a un representante y la forma de sacar ese representante es a través de este consejo de vigilancia. Los supuestos también en este contrato tienen que establecerse los supuestos en los que la sociedad deba disolverse anticipadamente. Generalmente es, pues que no haya socios, bueno, no haya capital, vamos, existen ciertos requisitos. Hay algunos supuestos que son muy particulares y son definidos a través de este tipo de contratos. También las bases para practicar la liquidación de la sociedad en caso de que se necesite. Puede ser como un botón de reinicio o un botón de autodestrucción, en donde si pasa algo en particular, pues ya no va a tener razón de ser esa sociedad. Si todo está basado en un producto y ese producto no está funcionando, pues automáticamente de nada sirve esa sociedad. Por eso se establece en este tipo de contratos. Los órganos más importantes de todas las sociedades son la asamblea de socios o de accionistas, el órgano de vigilancia y el órgano, se me olvidó el otro, de vigilancia y de administración. El más importante de todos de todos es la asamblea de socios, o es el órgano superior o supremo de todas las sociedades. Me vi muy, ¿cómo se llama? Magnificante. Aquí el órgano superior de la sociedad y es la encargada de la toma de decisiones. Es de importancia vital de que exista ese tipo de órganos porque ahí se va a establecer cuál va a ser la orientación, cuál va a ser el caminito a seguir de esta sociedad. Bueno, existe el proceso de convocatoria para la asamblea, se va a establecer a través del contrato de la sociedad. En ocasiones se pone aparte del contrato un reglamento, puede haber un reglamento de socios, un reglamento de asambleas, cómo es que se van a llevar a cabo. 50 personas son muchas, aunque parezca, suene así como que muy banal el 50, son muchas cabezas para poder tratar de coordinar o bien de tomar una decisión de forma unánime. No va a haber, generalmente va a haber mayoría de votos en cada uno de este tipo de asambleas, que es contrario al de nombre colectivo. Digo, en este tipo de sociedades, el nombre colectivo, pues el que decide generalmente, salvo su mejor opinión, es el papá, la mamá o el abuelo, que es el que creó esa empresa. Se fijan, existen esas características, pero aquí en particular, 50 son muchas personas. Cada socio tendrá derecho a votar en la asamblea y en el caso de que no lleguen a un acuerdo, como les decía, en la toma de determinada decisión, se tendrá que establecer un mecanismo para conseguir llegar a un acuerdo. Para ello existe el reglamento de asambleas, o se establece un reglamento de asambleas en donde a lo mejor el que tiene mayor aportación social o una parte social va a tener 2 votos, 3 votos. Ustedes determinan. Afortunadamente, en este caso, las normas mercantiles en México son muy amplias, son muy flexibles y permiten hacer ciertas modificaciones que permitan llegar a un consenso. También se encargan del reparto de utilidades, llegan todos los socios y dicen, pues, esto fue lo que se obtuvo y a repartir. Designación de los gerentes y el consejo de vigilancia, así como la admisión de nuevos socios o la disolución de la sociedad llegado el caso. Si llega un determinado caso en donde ya no tiene razón de ser la sociedad, pues se disuelve. O la admisión de nuevos socios. Lo vuelvo a poner acá porque se me hace muy, muy interesante. En el de Betty la Fea se reúnen, el nombre pues, es de es de todos conocido, por eso lo establezco así. Pero se tuvieron que reunir los socios para determinar quién era el nuevo gerente, en este caso era de Betty, y si iba a llegar un nuevo socio, se tuvieron que reunir todos los dueños de la empresa para determinar
que se admitía o no se admitía estos nuevos socios. Si se fijan, así es como se integra una asamblea de socios en donde ellos son los encargados de hacer. O bien, también a los que les gusta el fútbol, existe una asamblea de socios de la Femex Food en donde ellos determinan ciertas características o cuál va a ser las reglas generales del siguiente torneo en el fútbol mexicano. ¿Ok? Lo estoy poniendo como ejemplo, nada más. Dentro de los órganos de una sociedad mercantil, también vamos a encontrar el consejo de administración o gerentes. Cuando son muy grandes las sociedades, debe haber un consejo administrativo, es decir, va a haber algún gerente general y personas técnicas o ejecutivas, más bien ejecutivas, que van a dar pie a lo que diga la Asamblea General de la sociedad. Si todos, vamos, va a parecer muy burdo, pero si todos acuerdan que exista un aumento de utilidades, pues el Consejo Administrativo va a hacer todo lo posible para que se generen más utilidades a la empresa. ¿Cómo? Haciendo políticas, realizando algunas acciones que mejoren esas condiciones por parte de la sociedad mercantil. Pero ellos van a ser los ejecutantes. Es como lo que dice la Asamblea, la Cámara de Diputados, a través de las normas, se los pasan al Poder Ejecutivo para que las ejecute. Básicamente es exactamente lo mismo. Aquí los representantes, bueno, va a haber algunos socios o algunos gerentes u órganos administrativos que van a dar paso o van a realizar las acciones pertinentes para que se cumpla lo que se dijo en la Asamblea de Socios. Además de administrar la sociedad, se encarga de nombrar los puestos de vital importancia para el desarrollo de esta, así como tomar decisiones relevantes. Es decir, van a generar políticas para que se haga o se realicen esas decisiones que se hicieron a través de la Asamblea General. Aunque sus facultades se encuentren limitadas por los estatutos sociales y las disposiciones legales. Obviamente, no les puedes dar todo el poder a un consejo administrativo. Imagínense, estaríamos hablando otra asamblea dentro de la asamblea. Vamos, habría dos tipos de asambleas con igualdad de poderes en la sociedad. No, tiene que haber como una especie de nivel. La asamblea de socios es el máximo y en la parte de abajo vamos a encontrarnos con el consejo administrativo y también de vigilancia, ahorita lo vamos a ver, pero tiene que estar por debajo de la asamblea de socios para que tengan acotado el poder y no hagan todo, o sea, sí van a tener que hacer todo lo necesario para que se realice lo que dice la asamblea de socios, pero va a estar limitado a ciertas cuestiones o políticas que la propia sociedad esté estableciendo. ¿Ok? También este órgano de administración debe ser nombrado en el momento de constitución de la sociedad. No tiene que ser al alba, bueno, no tiene que ser en la construcción, sino que tiene que estar ya firme dentro del contrato de la sociedad mercantil para que tengamos ya certeza de cómo es que se van a realizar las actividades dentro de la sociedad. En este caso, un consejo administrativo generalmente lo ponen como presidente rotativo de un socio, hay un gerente general, ejecutivos de marketing, quizás en una empresa, de distribución, en fin, existe como este comité encargado, bueno, en este caso, este consejo que va a constituirse previamente a través del contrato de sociedad. También su función es de vigilar, ya para concluir el día de hoy, el Consejo de Vigilancia. Este consejo puede estar a cargo de uno o varias personas que pueden ser o no socios de la sociedad de responsabilidad limitada. Ya les había comentado que son demasiados socios y no pueden estar viendo todo lo que se hace en la sociedad, en la empresa. Para esto, pues se va a poner a un representante dentro o que lleve a cabo estas actividades de vigilar, de hacer patente de que no se cometan algunos actos que vayan en contra de la norma
o bien de que las cuentas sean claras, porque en ocasiones hay algunas empresas que mueven mucho dinero y entre acción y acción pues hay una omisión, ¿verdad? Su función es vigilar que las decisiones tomadas no sean perjudiciales para la sociedad, vigilar que los administradores realicen las actividades de manera responsable, así como se encarguen de la fiscalización de los estados financieros de la sociedad. Las personas que conforman el Consejo de Vigilancia deben ser nombradas al momento de constituir la sociedad. También se establece, no quiere decir de que sea el nombre ya en específico, pero pueden decir que el presidente de la Comisión de Vigilancia o del Consejo de Vigilancia será rotativo y será seleccionado a través de un sorteo o mayoría de votos dentro de la asociación, de la asamblea de socios. Aquí lo que se hace es ya establecer cómo es que se va a estar estructurando este tipo de consejos. Bueno, para no alargarme mucho, hasta aquí le vamos a dejar la clase del día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo puede hacer en este momento. Los